29 de junio de 1958. Un aeropuerto detenido en seco, paralizado por una tensión que se podía respirar en el aire. Un murmullo bajo recorría a la multitud. Ese tipo de silencio nervioso que se forma cuando la gente intuye que algo grave está a punto de ocurrir. Y entre el gentío avanzaba un hombre, decidido, con el rostro endurecido y una pistola apretada en la mano. No perseguía a un criminal, no buscaba a un fugitivo de la ley. Buscaba a su esposa. Buscaba a Flor Silvestre, aquella voz que México entero adoraba, la mujer cuyas canciones se colaban en cada radio del país. Y junto a ella caminaba otro hombre, uno que pronto se volvería leyenda: Antonio Aguilar. Aquel día no se escuchó ninguna detonación, ninguna bala cruzó el aire, pero algo mucho más profundo y devastador quedó grabado para siempre, sellado como una marca imposible de borrar. Ese fue el comienzo de una condena callada, una sentencia que no se pronunció en ningún tribunal aquella tarde, pero que se extendería implacablemente durante 20 largos años. Porque la verdadera tragedia de Flor Silvestre no nació de un escándalo del espectáculo, ni de una historia de amor prohibido contada en revistas. Su tragedia comenzó el día en que se atrevió a marcharse, el día en que comprendió que un matrimonio podía transformarse en una prisión, el día en que descubrió que, en el México de mediados del siglo XX, una mujer podía llenar teatros hasta el último asiento, y aún así, perderlo absolutamente todo si se atrevía a desafiar al hombre equivocado. El hombre que sostenía aquella pistola se llamaba Paco Malgesto, y no era un cualquiera. Era una de las figuras más influyentes y temidas de la televisión mexicana de su época. Dueño de micrófonos, de cámaras, de amistades en los círculos políticos más altos, y sobre todo, dueño de silencios que se compraban con favores. Aquel día no consiguió detenerla, pero descubrió algo aún más cruel que la violencia inmediata, una manera de castigarla sin derramar una sola gota de sangre sobre el suelo, una forma legal, socialmente aceptada e irreversible: sus hijos. Durante años, el público creyó conocer perfectamente a Flor Silvestre, la cantante ranchera de presencia impecable, la estrella refulgente del cine de oro mexicano, la mujer que con el tiempo se convertiría en la matriarca de la célebre dinastía Aguilar. Pero nadie veía lo que había detrás de esa imagen pulida. Nadie conocía el precio que pagaba en silencio. 20 años sin poder abrazar a sus propios hijos. 20 años cargando la etiqueta de la que se fue. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. La que supuestamente abandonó. 20 años sobreviviendo bajo un sistema que era capaz de convertir la maternidad en un arma y el machismo en una sentencia firmada y ejecutada. Hoy, más de medio siglo después de aquel episodio, la historia sigue teniendo páginas en blanco. ¿Qué ocurrió realmente dentro de los tribunales después de la escena del aeropuerto? ¿Cómo logró un hombre borrar por completo a una madre de la vida de sus hijos sin necesidad de ocultar ningún cadáver? ¿Por qué dos niños crecieron convencidos de que su madre los había abandonado por voluntad propia? ¿Y cuántas verdades fueron enterradas deliberadamente para proteger apellidos, salvaguardar carreras y mantener intactas las reputaciones? En este relato descubrirás los certificados médicos que jamás llegaron a las primeras planas, los expedientes legales que a nadie le convenía abrir, el veto mediático que intentó eliminarla del mapa artístico, y esa verdad de sangre que tardó décadas en poder pronunciarse en voz alta sin que temblara la voz de quien la decía. Esta es la historia de cómo una de las mujeres más queridas de todo México fue golpeada, silenciada y castigada por el simple hecho de querer ser libre. Y también es la historia de cómo, contra todo pronóstico, sobrevivió el tiempo suficiente para que la verdad finalmente encontrara su momento de salir a la luz. Pero para comprender realmente el castigo, hay que retroceder hasta el origen. Hay que volver al día en que Flor Silvestre creyó ingenuamente que el amor podía protegerla, sin imaginar que estaba a punto de entrar en la jaula más peligrosa de toda su vida. Antes de convertirse en Flor Silvestre, antes de que su voz inundara los palenques
y su apellido quedara unido para siempre al linaje de los Aguilar, existía una joven llamada Guillermina Jiménez Chaboya, una mujer marcada por una urgencia que llevaba dentro en silencio, la necesidad de protección. No buscaba la fama, no perseguía los aplausos, buscaba estabilidad. Anhelaba un lugar seguro en un mundo que, para las mujeres del México de los años 40 y 50, podía volverse hostil y peligroso de la noche a la mañana, sin previo aviso. Su primera herida le llegó muy pronto, a mediados de la década de 1940, cuando apenas comenzaba a abrirse camino en el ambiente artístico. Guillermina contrajo matrimonio con Andrés Nieto Inda. No fue una unión nacida del amor romántico, sino de las expectativas sociales de la época. Él representaba una promesa, la promesa del orden, de la estructura, de un futuro estable. Pero esa promesa se desvaneció rápidamente. El vicio del juego, la irresponsabilidad constante y las ausencias repetidas fueron desgastando poco a poco la relación, hasta dejarla completamente inhabitable, vacía de cualquier posibilidad de reconciliación. De aquella unión nació su primera hija, Dalia Inés, y con ella llegó también una verdad brutal e ineludible. Guillermina estaba sola otra vez, y ser madre soltera en el México de la posguerra no representaba únicamente una dificultad económica. Era prácticamente una condena social. Las oportunidades se cerraban como puertas. Los juicios y las habladurías se multiplicaban sin piedad, y el margen para cometer cualquier error desaparecía por completo. Fue entonces cuando Guillermina aprendió algo que demasiadas mujeres de su generación comprendieron antes de tiempo. El amor por sí solo no bastaba para sobrevivir. Hacía falta poder, hacía falta un apellido que pesara, hacía falta una red de protección. Y fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando apareció Francisco Rubiales Calvo, el hombre que todo el país conocía bajo el nombre de Paco Malgesto. No era un artista, era algo bastante más peligroso. Era un hombre que controlaba micrófonos, cámaras y, sobre todo, narrativas. En los años 50, cuando la televisión mexicana apenas empezaba a moldear y dirigir la opinión pública, Paco ya ocupaba un lugar central en ese engranaje. Era cercano a los políticos, respetado por los empresarios y temido en los pasillos de los medios de comunicación. Era exactamente el tipo de hombre que no necesitaba pedir permiso para nada. El tipo de hombre que abría puertas con una llamada y que podía cerrarlas para siempre con la misma facilidad. Para Guillermina, Paco no apareció con apariencia de villano. Llegó disfrazado de salvador, un hombre mayor que ella, seguro de sí mismo, lleno de influencia, alguien que parecía ofrecerle precisamente todo aquello que la vida le había negado hasta entonces: protección absoluta y completa. Cuando finalmente se casaron en 1953, la prensa celebró la unión como si se tratara de un cuento de hadas moderno. La joven y prometedora estrella de la canción ranchera junto al poderoso señor de la televisión. La pareja perfecta, decían. El matrimonio ideal. Pero detrás de esa postal cuidadosamente construida, algo empezó a torcerse casi de inmediato. Paco no se había enamorado de una mujer, se había apropiado de una figura. Para él, Flor Silvestre no era una compañera de vida, era un territorio conquistado. Y como todo territorio, debía ser vigilado de cerca y defendido con celo. Las giras artísticas se transformaron en interrogatorios al regreso. Las llamadas telefónicas se convirtieron en motivo de sospecha. Las ausencias, por justificadas que fueran, se volvieron acusaciones implícitas. Lo que al principio podía parecer un celo apasionado, pronto reveló su verdadera naturaleza. Control absoluto. Los testimonios que surgirían después, junto a los documentos médicos que verían la luz años más tarde, dibujan un patrón profundamente inquietante. Discusiones que terminaban en golpes. Episodios de violencia que Flor se esforzaba por ocultar bajo capas de maquillaje y bajo un silencio cómplice impuesto por las circunstancias. En una época en la que atreverse a denunciar a un hombre poderoso equivalía prácticamente a desaparecer del mapa, Flor optó por la única vía que parecía posible:
resistir en privado, en la intimidad de su sufrimiento. Cada golpe que recibía no solo dejaba una marca sobre su piel, sino que llevaba consigo una advertencia silenciosa y aterradora. No te perteneces a ti misma. La paradoja resultaba cruel hasta lo insoportable. Mientras su voz conquistaba al público y su imagen crecía imparable en popularidad, su vida doméstica se encogía hasta casi desaparecer. Paco no podía tolerar que Flor brillara con más intensidad que él. No soportaba las miradas de admiración que ella despertaba, los aplausos que la rodeaban, ni mucho menos su creciente autonomía. Quería tener a su lado a una esposa agradecida y sumisa, no a una estrella independiente con luz propia. Y cuando finalmente comprendió que era incapaz de apagar esa luz, tomó una decisión. Si no podía extinguirla, la encerraría. Así fue como nació La Jaula. Una jaula construida con lujos y comodidades, revestida de un estatus aparente, decorada con sonrisas forzadas frente a las cámaras. Pero una jaula al fin y al cabo. Paco podía serle infiel sin enfrentar la menor consecuencia, mientras que Flor no podía siquiera respirar sin contar con su permiso. Esa asimetría, tan normalizada y aceptada dentro de la cultura machista de aquellos años, se convirtió en el combustible de una obsesión que pronto cruzaría una línea de la que ya no habría retorno. Porque para Paco Malgesto, perder a Flor no era simplemente una posibilidad a considerar, era una humillación inaceptable. Y la humillación, en hombres como él, siempre exige un castigo proporcional. Lo que Flor todavía ignoraba en aquellos años era que ese matrimonio no solo ponía en riesgo su integridad física y emocional, sino que pondría en juego lo único que verdaderamente le importaba en este mundo: sus hijos. Corría el año 1957. Mientras México entero seguía cantándole al destino como si el amor fuera siempre una promesa limpia y sin manchas, Flor ya vivía instalada en la certeza de que, dentro de las paredes de su propia casa, el amor se parecía mucho más a una vigilancia constante. Y es justo en ese punto donde aparece el hombre que cambiaría por completo la temperatura de su existencia. Antonio Aguilar no irrumpió en su vida como el héroe de una película. Entró a través de una diferencia mínima, casi ridícula en su sencillez, pero absolutamente decisiva. Un simple gesto. Sus caminos ya se habían cruzado antes, en la radio, en el ambiente artístico que ambos frecuentaban, incluso desde el año 1950 en la legendaria XEW, aquel templo sagrado donde la fama se fabricaba a golpe de micrófono y talento. Pero el verdadero punto de quiebre llegó durante el rodaje de la película El Rayo de Sinaloa. Y aquí conviene detenerse en un detalle que vale la pena guardar en la memoria, porque en historias como esta son precisamente los pequeños detalles los que terminan abriendo las puertas más grandes y reveladoras. En una de las escenas, Flor se encontraba dándole agua a un caballo. Estaba concentrada en su tarea, cansada, con el cuerpo moviéndose casi en piloto automático, como quien ha aprendido a sobrevivir pasando desapercibida, sin llamar jamás la atención sobre sí misma. Entonces Antonio se acercó por detrás y depositó un beso suave, apenas perceptible, sobre su hombro. Nada más que eso. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni promesas de amor eterno, ni el menor atisbo de escándalo. Fue un beso que, visto desde fuera, parecía completamente insignificante. Pero hay que detenerse a pensar en lo que ese gesto representaba para una mujer que venía de los golpes, del control férreo, de una casa donde cada movimiento se pagaba con un precio. Ese beso no fue romance, fue oxígeno puro. Fue la primera vez en muchísimo tiempo que alguien se acercaba a ella sin la intención de poseerla, sin el deseo de dominarla. Y precisamente por eso resultó tan peligroso. Porque Flor no sintió únicamente ternura ante aquel gesto. Sintió algo mucho más amenazante para el mundo en el que estaba atrapada. Sintió, por primera vez, la posibilidad de escapar. Y cuando una mujer descubre que existe una salida, todo el sistema a su alrededor se activa de inmediato, como un animal herido que reacciona con violencia. La tragedia no comenzó el día en que Flor
amó a otro hombre. La tragedia comenzó el instante en que Flor entendió que su vida no tenía por qué ser, necesariamente, una celda. Ahora llega la parte que casi nunca se cuenta con la debida claridad. La parte que durante décadas quedó envuelta en versiones contradictorias, en silencios cómplices y en convenientes omisiones. Su hijo Francisco, nacido el 7 de agosto de 1950, creció durante años inmerso en una espesa niebla de identidad. La gente murmuraba, la prensa lanzaba insinuaciones veladas, algunos lo presentaban como hijo del primer matrimonio, otros simplemente preferían no formular preguntas incómodas. Y esa confusión deliberada no fue producto del azar. Fue una calculada estrategia de supervivencia. En aquellos años, una mujer famosa podía cantar ante multitudes enfervorizadas, pero no podía permitirse el lujo de que el público sospechara de una vida privada desordenada, sin pagar por ello un precio altísimo. Lo que se mantuvo oculto en secreto durante décadas era, en realidad, mucho más simple y mucho más cruel. Francisco era hijo biológico de Paco Malgesto, y esa realidad provenía de una relación que habría comenzado antes incluso del matrimonio formal, desde el año 1949, mucho tiempo antes de la boda celebrada en 1953. Ese dato, por sí solo, constituía una auténtica bomba para la moral de la época, y precisamente por eso fue enterrado. Se enterró para proteger un nombre, para evitar que el público transformara a Flor en un juicio público ambulante, en blanco de habladurías permanentes. Pero ese secreto no protegió a Francisco en absoluto. Al contrario, lo dejó completamente vulnerable, porque crecer sin certeza sobre el propio origen es crecer con una herida invisible, una que no se ve a simple vista, pero que jamás termina de cerrarse del todo. Y aquí hay otra verdad que conviene recordar bien. Los secretos familiares nunca desaparecen por completo. Simplemente aguardan, pacientes, el momento exacto para transformarse en arma. A Paco le bastó con descubrir la relación que había florecido entre Flor y Antonio para poner en marcha toda su maquinaria de poder. En el año 1958, cuando finalmente todo estalló en pedazos, él no se molestó en defenderse de las acusaciones de violencia, no respondió ante los certificados médicos que documentaban los golpes, no pidió perdón por nada. Hizo algo mucho más efectivo y retorcido. Volteó la historia por completo. En un México donde la culpa femenina se convertía en un espectáculo público, Paco la acusó de adulterio. La transformó de víctima en culpable, de mujer golpeada en mujer indecente, de madre amorosa en amenaza para sus propios hijos. Y dentro de esa inversión perversa de los papeles, el golpe más brutal de todos no fue el mediático, sino el legal. Porque cuando un hombre poderoso controla la narrativa, el tribunal se limita a afirmar aquello que la televisión ya había dictaminado de antemano. Así, dio inicio la verdadera guerra. No una guerra por amor, sino una guerra por castigo. Y ese castigo tenía nombres concretos: sus hijos. En algún momento después de la escena del aeropuerto, cuando el estruendo del escándalo todavía reverberaba por los pasillos, ocurrió aquello que en el México de los años 50 podía suceder sin que el país se escandalizara demasiado. El castigo se transformó en sentencia, y esa sentencia no recayó sobre la pareja, ni sobre la reputación, ni siquiera sobre la carrera artística. Recayó directamente sobre el corazón de una madre, porque lo que Paco Malgesto comprendió con una frialdad calculadora fue esto: si no podía retener a la mujer a su lado, entonces retendría aquello que la mujer jamás podría reemplazar: sus hijos. En el año 1959, tras un proceso judicial donde la violencia doméstica podía convertirse en un detalle irrelevante frente al orgullo masculino herido, Paco obtuvo la patria potestad sobre dos niños, Marcela Rubiales y Francisco Rubiales, y no se conformó con vencer sobre el papel. Impuso una prohibición real, concreta, asfixiante en su crueldad: prohibición de verlos, prohibición de acercarse a ellos, prohibición de existir frente a ellos, como si fuera un fantasma indeseado. Ahora hay que imaginar esa forma particular de dolor. No se trata de la pérdida definitiva, esa que al menos permite cerrar una puerta y comenzar el duelo. Es algo infinitamente peor.
Es vivir en la misma ciudad que tus propios hijos y no poder siquiera tomarles la mano. Es saber que están a una distancia ridículamente corta, que respiran el mismo aire que tú, que caminan bajo el mismo sol, y aún así, encontrarse desterrada de sus vidas como si representaras una amenaza, un peligro del que hay que protegerlos. A partir de ese punto, la historia de Flor Silvestre deja de ser la historia de una figura pública para convertirse en una historia clandestina, vivida en las sombras. Porque cuando te arrebatan a tus hijos, tu propia maternidad se transforma en un acto ilegal, en una forma de resistencia perseguida. Y es justo ahí donde aparece el mecanismo más perverso de todos. No basta con separar físicamente a la madre de sus hijos. Hay que reescribir por completo la memoria de los niños. Dentro de la casa de Paco, los regalos costosos y las comodidades materiales podían existir en abundancia, pero el afecto venía siempre condicionado por una única narrativa repetida hasta el cansancio. Tu madre te dejó. Tu madre eligió a otro hombre por encima de ti. Tu madre nunca regresó a buscarte. La palabra abandono, repetida tantas veces que termina pareciendo una verdad incuestionable. Y con el paso de los años, esa idea sembrada no solo lastima la forma de pensar. Marcela, ya siendo una mujer adulta, confesaría que durante mucho tiempo sintió una profunda rabia. Pero no rabia dirigida contra el sistema que la había manipulado, sino rabia contra su propia madre. Porque eso es exactamente lo que logra la manipulación cuando se combina con la autoridad. Consigue que un niño defienda a su carcelero, porque ha llegado a creer que ese carcelero fue en realidad quien lo salvó. Pero la maternidad de Flor no era una teoría que pudiera abandonarse. Era un instinto profundo e indestructible. Y por eso no se apagó nunca. Simplemente cambió de forma. Cuentan que empezó a moverse como se mueven las personas a quienes les han arrebatado sus derechos. Con pequeñas estrategias cuidadosamente planeadas, con intermediarios de confianza, con rutas alternas que evitaran las miradas. A veces se valía de familiares que podían entrar y salir sin despertar sospechas. A veces enviaba mensajes ocultos en gestos mínimos, casi imperceptibles. A veces conseguía encuentros tan breves, tan fugaces, que resulta doloroso siquiera contarlos. Existen relatos de citas furtivas en la sombra, cerca de la escuela de los niños. En algún lugar discreto donde un abrazo pudiera concretarse antes de que alguien reconociera su rostro famoso. Hay historias de habitaciones prestadas donde una madre esperaba en completo silencio, sin hacer el menor ruido, como si fuera un espíritu. Todo para robarle 5 minutos preciosos a la infancia perdida. Y sí, existen versiones que mencionan incluso escondites improvisados, armarios, rincones oscuros donde el cuerpo debía encogerse hasta hacerse pequeño para poder existir sin ser descubierto. No como un melodrama exagerado, sino como pura y simple supervivencia. Y mientras todo aquello sucedía en el más absoluto secreto, el resto del mundo veía una película completamente distinta. La estrella cantando en los escenarios. La mujer sonriendo ante las cámaras. La artista creciendo imparable en popularidad y reconocimiento. Nadie alcanzaba a ver que, por dentro, estaba pagando el altísimo precio de una libertad que en realidad nunca llegó a ser completa, porque el castigo no consistía únicamente en no poder verlos. Consistía también en la humillación añadida, en la etiqueta social que cargaba a cuestas, en la insinuación permanente de que ella, de algún modo, había merecido todo lo que le ocurría. En aquel México, una mujer podía ser brutalmente golpeada y aún así terminar siendo juzgada por supuestamente haber provocado los golpes. Podía ser la víctima indiscutible y, aún así, ser convertida en la culpable de la historia. Y lo que volvía aún más insoportable semejante injusticia era el implacable paso del tiempo. 1 año, 2, 5, 10, y la herida seguía abierta, sangrando sin descanso. 20 años representan una vida entera, cuando de lo que se habla es de la infancia de unos hijos. 20 años significan perderse la caída de los dientes de leche, las primeras palabras balbuceadas, los primeros tropiezos al aprender a caminar,
las primeras fiestas de cumpleaños, las primeras vergüenzas adolescentes, las primeras pequeñas victorias. Significa perder el derecho a ser la voz que consuela cuando llega la oscuridad de la noche y aparecen los miedos. Flor continuaba adelante, no porque el dolor se hubiera vuelto más llevadero con el tiempo, sino porque sencillamente no tenía ninguna otra opción. Y en esa persistencia obstinada, hay algo que el guión oficial de la historia jamás quiso reconocer. La madre a quien acusaron de huir y abandonar fue, en realidad, la madre que nunca dejó de buscar a sus hijos, ni un solo día. Conviene guardar bien esta imagen, porque habrá de regresar más adelante. Una madre famosa obligada a vivir como si no existiera, y dos hijos creciendo bajo el peso de un relato prestado, ajeno a la verdad. Esa es la verdadera violencia, la que no deja moretones visibles sobre la piel, pero que construye un vacío profundo que tardará décadas enteras en poder nombrarse. El espectáculo continuaba afuera, bajo los reflectores, pero adentro la historia ya estaba escrita como una condena firme. Y esa condena tenía una fecha larga por delante, casi 20 años de duración. Durante mucho tiempo, Flor Silvestre creyó que lo peor de toda aquella pesadilla ya había quedado atrás. Pensaba que, después de haber perdido a sus hijos, después del escándalo público, después del aeropuerto y la pistola, al menos podría continuar trabajando, seguir cantando, seguir existiendo como artista. Pero Paco Malgesto no compartía esa visión. Para él, la guerra estaba lejos de haber terminado. Apenas comenzaba a entrar en su fase más silenciosa, la más efectiva de todas, aquella que no deja huellas visibles ni evidencias incriminatorias. Porque Paco Malgesto comprendía algo mejor que nadie más en el México de los años 60. El verdadero poder no residía en los tribunales de justicia, sino en la pantalla. Y quien controla la pantalla, controla la narrativa completa. Decide quién existe ante los ojos del público y quién desaparece sin dejar rastro. Así fue como nació el veto. No se trató de un documento firmado con membrete oficial. No hubo ningún anuncio público. No aparecieron titulares al respecto. Fue, en cambio, una serie de llamadas telefónicas discretas, de reuniones celebradas a puerta cerrada, de comentarios aparentemente bien intencionados. Programadores que de un día para otro dejaban de devolver las llamadas. Productores que antes ofrecían contratos con entusiasmo y que ahora decían, con vaguedad, que no era el momento adecuado. Canciones que dejaron de sonar en la radio sin explicación alguna. Presentaciones canceladas a última hora, sin justificación creíble. El mensaje era cristalino, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. Flor Silvestre estaba castigada. Paco se valió de su estrecha cercanía con Telesistema Mexicano, el embrión de lo que con el tiempo se convertiría en el coloso Televisa, y aprovechó su relación personal con la familia Azcárraga para ir cerrando puertas. No todas, pero sí las suficientes. Lo justo y necesario para asfixiarla económicamente, para que el dinero comenzara a escasear, para que pagar abogados se volviera un lujo inalcanzable, para que cada intento desesperado de recuperar a sus hijos terminara chocando contra un muro invisible pero infranqueable. Era una venganza elegante, ejecutada sin gritos, sin golpes, sin un solo escándalo público que pudiera mancharlo a él. Una mujer famosa convertida deliberadamente en un problema incómodo que resultaba más conveniente no contratar. Y aquí ocurre algo crucial en la historia. Flor no se rinde, pero comprende con lucidez que sola no será capaz de ganar esa guerra. Y es justo en ese momento cuando Antonio Aguilar deja de ser únicamente el hombre que la ama para transformarse también en estratega. Antonio observa el tablero completo y toma una decisión inteligente. No jugará la partida que Paco ha diseñado. Si la televisión les ha cerrado sus puertas, entonces buscarán un camino diferente. Si el centro del país está controlado por su enemigo, se irán hacia la periferia. Si la industria formal del espectáculo les da la espalda, crearán su propio sistema desde cero. Así fue como nació el modelo que cambiaría para siempre el rostro del espectáculo popular mexicano. El jaripeo no era solamente un show, era toda una estructura paralela e independiente.
cine producido al margen de los grandes estudios, giras masivas que recorrían el territorio, espectáculos montados en las plazas de los pueblos, lienzos charros, ferias, localidades remotas donde la televisión no tenía la última palabra sobre quién era famoso y quién no. En esos lugares decidía el público, directamente. Antonio y Flor llevaron su arte directo a la gente, sin intermediarios de por medio, sin permisos implícitos que pedir, sin necesidad alguna de pedir perdón a nadie. A mediados de los años 60, mientras en los estudios de televisión se fingía cínicamente que Flor Silvestre ya no existía, ella cantaba ante miles de personas, cobraba sus presentaciones en efectivo, recorría incansablemente México, los Estados Unidos y Centroamérica. Su nombre crecía y se expandía completamente fuera del radar de control de Paco. Y lo más humillante para él era constatar que el modelo funcionaba. El dinero regresaba a sus arcas, el prestigio también volvía. Y con ello llegaba algo aún más peligroso para los planes de Paco: la independencia. El veto no consiguió destruirla. En realidad, la obligó a transformarse, a mutar en algo más fuerte. Durante la década de los 70, el contraste entre ambos se volvió brutal. Paco Malgesto envejecía mal, perdía influencia día tras día. Su figura, antes omnipresente en los medios, comenzaba a verse anticuada, perteneciente a otra época. Mientras tanto, Flor y Antonio construían el Soyate no solamente como un rancho, sino como un símbolo poderoso, un territorio propio, soberano, un lugar donde Paco no mandaba, donde sus llamadas amenazantes simplemente no llegaban. Era una victoria silenciosa, sí, pero incompleta, porque aunque Flor había vuelto a brillar con todo su esplendor, aunque el dinero fluía nuevamente, aunque el público la aclamaba con devoción, había algo que todo ese éxito jamás podría comprar. Sus hijos seguían lejos de ella. La ley continuaba inclinándose del lado del padre, y el sistema seguía considerando que una mujer que se había atrevido a desobedecer merecía pagar por ello, incluso cuando triunfaba. Esta es la paradoja más cruel de toda esa etapa. Flor lo gana absolutamente todo, excepto precisamente aquello que más le importa en la vida, y Paco lo sabe perfectamente. Cada nuevo logro de ella representa para él una afrenta personal, pero al mismo tiempo le confirma que su última arma sigue funcionando con efectividad: los niños. Mientras él los conserve bajo su control, mientras ella no pueda abrazarlos con libertad, la herida permanecerá abierta. Esta parte de la historia no es un ascenso triunfal hacia la gloria. Es una guerra fría prolongada, una acumulación constante de tensiones, un pulso de fuerzas que se extiende durante años, donde nadie dispara abiertamente, pero todos terminan sangrando por dentro. Flor Silvestre se convierte en una auténtica leyenda, a pesar del castigo impuesto, no gracias a él. Y eso, para Paco Malgesto, representa la derrota más intolerable de todas las posibles. Conviene guardar bien este punto, porque cuando el poder se siente verdaderamente amenazado, suele cometer su último gran error. Y ese error, en esta historia, llegará acompañado de una muerte y de una verdad que había permanecido enterrada durante décadas enteras. Durante 2 décadas completas, Flor Silvestre vivió con una certeza cruel clavada en lo más profundo del pecho. Paco Malgesto podía llegar a perderlo todo. Todo menos el control final sobre su destino. Mientras él siguiera respirando, mientras su apellido continuara teniendo peso en los tribunales y en las redacciones de los periódicos, el pasado no la soltaría jamás. Y sin embargo, el poder, cuando envejece, empieza inevitablemente a dejar grietas. No se derrumba de golpe, más bien se oxida lentamente, desde dentro. En el año 1978, el hombre que había convertido la paternidad en un arma de guerra murió en silencio. Paco Malgesto no cayó rodeado de cámaras ni de homenajes multitudinarios. Murió tal como viven los hombres que confunden la autoridad con el miedo que inspiran. Solo, profundamente resentido, cargando sobre sus hombros secretos que nunca tuvo el valor de confesar en voz alta.
Pero antes de partir de este mundo, dejó una última bomba enterrada bajo tierra. Una verdad que no liberó a nadie, sino que simplemente postergó. Porque la muerte no limpia las culpas acumuladas. A veces, por el contrario, las activa. Durante varios meses, el entorno más íntimo y cercano a Paco guardó celosamente documentos, cartas, papeles que nadie deseaba siquiera leer. Y entre todos esos restos, apareció finalmente aquello que Flor había intuido durante años, pero que nunca había podido probar sin destruir en el proceso a sus propios hijos. Una confesión privada dirigida directamente a Francisco Rubiales, el hijo que había crecido dividido entre dos versiones distintas de sí mismo. No se trataba de un testamento legal con validez jurídica, era algo bastante peor. Era un ajuste de cuentas tardío, escrito desde el resentimiento. En aquel escrito, Paco admitía sin tapujos lo que siempre había utilizado como moneda de chantaje silencioso. Francisco era su hijo biológico, no de Andrés Nieto, no de Antonio Aguilar, suyo. Un hijo concebido antes del matrimonio formal, en aquellos años en que la relación todavía era un territorio sin reglas claras, y que después utilizó cínicamente como un ancla emocional para mantener a Flor atada a una culpa perpetua e inextinguible. No la había golpeado únicamente con los puños, la había golpeado también con el silencio y la mentira sostenida. El documento no se hizo público en aquel momento. No hubo conferencia de prensa, no aparecieron titulares en los diarios, porque la verdad, cuando llega tarde, suele llegar acompañada de miedo, y porque Flor entendía algo que muy pocos llegan a comprender en su justa dimensión. Revelar esa verdad en pleno año 1978 habría destrozado emocionalmente a Francisco, a Marcela y también al frágil equilibrio que apenas comenzaba a reconstruirse entre ellos. La justicia emocional no siempre coincide en el tiempo con la justicia pública, y a veces conviene esperar. Tras la muerte de Paco, por primera vez en 20 largos años, las puertas comenzaron a abrirse sin oponer resistencia. Flor recuperó a sus hijos, pero no como quien celebra una victoria, sino como una herida antigua que vuelve a sangrar cuando alguien la toca de nuevo. Marcela y Francisco llegaron a El Sollate con equipaje ligero entre las manos, pero con corazones pesados, cargados de años. Ya no eran niños, eran adultos profundamente marcados por una infancia amputada, robada. Y aquí entra en escena una figura clave que redefine por completo el sentido de esta historia. Antonio Aguilar no preguntó nada, no exigió explicaciones, no pidió pruebas de nada. Cuando Flor le dijo simplemente, «Son mis hijos», él respondió algo que rompía de raíz el ciclo completo de violencia. «Entonces son nuestros». Ese gesto, sencillo en sus palabras, fue una verdadera revolución emocional dentro de una familia acostumbrada a que el poder se ejerciera siempre quitando, nunca dando. Antonio comprendió que Paco había usado la sangre como una frontera infranqueable que dividía. Él, en cambio, decidió usar esa misma sangre como un puente que une. Francisco, el hijo marcado por la duda permanente sobre su origen, encontró por primera vez en su vida a un padre que no lo reclamaba como una posesión, como un trofeo. Y esa diferencia fundamental lo cambió absolutamente todo. No hubo reproches lanzados en público, no hubo entrevistas reveladoras concedidas a la prensa. Hubo, en cambio, tiempo, conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada, silencios incómodos que también decían mucho, y una aceptación mutua que no necesitaba de papeles ni documentos para ser completamente real y verdadera. Flor, mientras tanto, empezó a sentir cómo nacía dentro de ella algo que había estado postergando durante décadas enteras. Perdonar, no por Paco, que ciertamente no lo merecía, sino por ella misma. En entrevistas concedidas tiempo después, diría algo que incomoda profundamente a quienes esperan la venganza como único final feliz posible. Yo lo perdoné, porque cargar con el odio me hacía más daño a mí misma. No fue un acto de naturaleza religiosa. Fue, ante todo, supervivencia pura. Flor sabía con certeza que, si continuaba atada a aquel rencor, Paco seguiría gobernando su vida desde la tumba, aún después de muerto.
El perdón no borró mágicamente los 20 años perdidos, no devolvió las noches sin abrazos ni las navidades ausentes, pero rompió el último candado que la mantenía prisionera, el candado mental. Y sin embargo, la verdad completa todavía no estaba lista para salir a la luz. Durante décadas, el secreto sobre el verdadero origen de Francisco quedó flotando en el aire como un fantasma familiar omnipresente. Todos en la familia lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Hasta que, llegado el año 2024, la siguiente generación decidió que ya había sido suficiente silencio. Fue Antonio Aguilar Jr. quien finalmente puso las palabras precisas donde durante tanto tiempo solo había habido susurros y rumores. Y no lo hizo con la intención de reabrir viejas heridas, sino con la de cerrarlas debidamente, de una vez por todas. Al pronunciarlo abiertamente, liberó algo mucho más profundo que una genealogía confusa y enredada. Liberó a su madre del último peso que cargaba sobre los hombros, el de haber sido juzgada durante medio siglo entero como una traidora, cuando en realidad había sido simplemente una mujer luchando por sobrevivir dentro de un sistema que castigaba sin piedad a quien se atreviera a marcharse. Esta parte de la historia no viene acompañada de música épica ni de aplausos triunfales. Es, más bien, una habitación tranquila donde por fin nadie levanta la voz, donde la verdad ya no se utiliza como un arma arrojadiza, sino como un merecido descanso. Porque la verdadera derrota de Paco Malgesto no consistió en morir. Su verdadera derrota fue que, al final de todo, la familia que él había intentado destruir con tanto empeño aprendió finalmente a vivir sin su miedo, libre de su sombra. Y a partir de este punto, la pregunta ya no es quién fue el villano de la historia. La pregunta verdadera es, ¿cuánto cuesta realmente romper un ciclo de violencia que se extiende a lo largo de generaciones enteras? Eso es precisamente lo que viene a continuación. Durante 20 años, la vida de Flor Silvestre permaneció suspendida en un limbo extraño y doloroso, como si el tiempo siguiera avanzando con normalidad para todos los demás, menos para ella. Cantaba, filmaba películas, viajaba sin descanso, llenaba palenques y teatros hasta la última butaca. Pero había una parte de su existencia que continuaba congelada en aquel año 1958, atrapada para siempre en aquel aeropuerto donde un hombre armado con una pistola había decidido que, si no podía poseerla, al menos sí podría castigarla cruelmente. Y ese castigo tenía nombres y apellidos concretos: Marcela y Francisco. El 22 de junio del año 1978, Paco Malgesto murió víctima de un infarto. No hubo redención pública en sus últimos momentos, no hubo disculpas pronunciadas, no hubo una llamada telefónica final buscando el perdón. Solamente un cuerpo que dejó de respirar y, junto con él, todo un sistema de control que había funcionado implacablemente durante 2 décadas enteras. Para Flor, el alivio inmediato llegó teñido de desconfianza, porque cuando se ha vivido durante tantísimo tiempo bajo una amenaza constante, hasta la libertad, recién recuperada, se siente como si fuera una posible trampa más. Pero algo cambió casi de inmediato. Las puertas que siempre habían permanecido herméticamente cerradas comenzaron a abrirse sin oponer la menor resistencia. Las llamadas telefónicas ya no eran rechazadas. Los intermediarios ya no tenían que pedir permiso a nadie. Y por primera vez desde que sus hijos eran apenas pequeños, Flor pudo pronunciar finalmente una frase sin temor a represalias: «Vénganse a casa». El reencuentro, sin embargo, no fue para nada cinematográfico. No hubo abrazos instantáneos llenos de emoción, ni lágrimas perfectamente derramadas como en las películas. Hubo, en cambio, silencio. Hubo distancia palpable. Hubo miradas que no sabían bien dónde posarse ni cómo comportarse. Marcela y Francisco ya no eran aquellos niños perdidos. Eran adultos formados durante años bajo una narrativa cuidadosamente construida que los había convencido de que su madre los había abandonado por decisión propia. 20 años de ausencia forzada no se borran con una simple explicación. Se caminan paso a paso. Se tropieza en el camino.
se reconstruyen lentamente, con paciencia. Aquí vuelve a entrar la figura que rompe definitivamente el ciclo de violencia. Cuando Marcela y Francisco llegaron a El Sollate, no entraron únicamente al rancho de Flor. Entraron a un territorio cuidadosamente construido por Antonio Aguilar para ser un refugio, no una fortaleza defensiva. Antonio no pidió pruebas de nada, no exigió explicación alguna, no preguntó de quién era realmente la sangre que corría por las venas de aquellos jóvenes. Simplemente dijo algo muy sencillo pero absolutamente definitivo: aquí no hay hijos ajenos. Y con esa frase desactivó por completo la última bomba que Paco había dejado plantada antes de morir. Por primera vez en sus vidas, Marcela y Francisco convivieron con sus hermanos menores, Antonio Jr. y Pepe, no como piezas forzadas de un rompecabezas que no encajaba, sino como una familia imperfecta que estaba aprendiendo, día a día, a existir sin miedo de por medio. No fue un proceso fácil, ni mucho menos. Hubo reproches dolorosos, preguntas formuladas demasiado tarde, noches largas e interminables donde el pasado regresaba como un ruido de fondo imposible de silenciar por completo. Pero ya no había un hombre utilizando el rencor como su herramienta de control. Flor, por su parte, hizo algo que muy pocos esperaban de ella. Perdonó. No porque Paco lo mereciera de ningún modo, no porque la profunda herida hubiera desaparecido como por arte de magia, sino porque comprendió con claridad que el odio era el último lazo que aún la mantenía atada a él. En entrevistas concedidas tiempo después, declararía que guardar rencor le dolía mucho más que los propios golpes que había recibido, que había dedicado demasiado tiempo simplemente a sobrevivir como para seguir ahora viviendo prisionera de alguien que ya ni siquiera estaba presente en este mundo. Aquel perdón no borró los 20 años perdidos. No devolvió cumpleaños celebrados sin ella, ni primeras comuniones, ni adolescencias completas que se perdió. Pero cerró el ciclo, el verdadero, el ciclo interno que la consumía. A partir de aquel momento, Flor dejó de ser una mujer que huía constantemente del pasado. Se convirtió, en cambio, en una mujer que elegía libremente su destino. Eligió vivir junto a Antonio sin sombras externas que los persiguieran. Eligió construir una familia sólida donde antes solo habían existido fragmentos rotos. Eligió mirar firmemente hacia adelante sin tener que seguir explicándose ante un pasado que nunca había sido justo con ella. La muerte de Paco Malgesto no representó el final de la historia, sino el final del control. Fue el momento exacto en que la violencia perdió por completo su voz, y la maternidad, aunque llegara tarde, pudo finalmente reclamar el lugar que siempre le había correspondido. Porque el verdadero triunfo de Flor Silvestre no consistió en sobrevivir al escándalo, ni al veto mediático, ni a la humillación pública sufrida durante años. Su verdadero triunfo fue romper un ciclo de violencia que parecía diseñado para repetirse indefinidamente. Fue demostrar que, incluso después de 20 años de castigo cruel, una mujer puede recuperar su propia historia sin tener que pedir permiso a nadie. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, el silencio dejó de ser sinónimo de miedo y se transformó finalmente en paz verdadera. El silencio que envolvió los últimos años de la vida de Flor Silvestre no fue un retiro elegido por voluntad propia. Fue, más bien, una tregua tardía, conquistada a pulso después de sobrevivir a una guerra que ella jamás había pedido pelear. Cuando el país entero la contemplaba ya como la matriarca intocable del célebre apellido Aguilar, ella había aprendido, por experiencia propia, que la gloria no repara aquello que se ha perdido para siempre. Apenas lo ilumina tenuemente desde la distancia. En aquellos años finales, Flor hablaba muy poco sobre su pasado, no porque lo hubiera olvidado, jamás podría hacerlo, sino porque había comprendido que la memoria también puede convertirse en una herida permanentemente abierta. Vivía rodeada de fotografías, discos y objetos que no proclamaban a gritos su triunfo, sino que daban testimonio silencioso de su resistencia. Cada imagen guardada era una prueba tangible de que había permanecido de pie cuando todo el sistema conspiró para borrarla del mapa. Cada silencio que elegía guardar era una forma de control sobre su propia narrativa
que ya nadie podría arrebatarle nunca más. La redención de Flor no llegó en forma de disculpas públicas ni de sentencias judiciales reparadoras. Llegó a través de algo mucho más frágil y al mismo tiempo mucho más poderoso. La verdad que, lentamente, comenzó a emerger hacia la superficie. Cuando Marcela Rubiales finalmente habló, décadas después de los hechos, no lo hizo con la intención de ajustar cuentas pendientes, sino con la de ordenar el relato y ponerlo en su sitio. Lo hizo para dejar claro que su madre no había sido la villana que durante tantos años se había dibujado en titulares sensacionalistas y murmullos malintencionados, para afirmar, sin ambigüedades, que no hubo nunca un abandono voluntario, sino una amputación legal y emocional ejecutada con precisión quirúrgica por parte de Paco. Ese gesto, aparentemente simple, tuvo un efecto sísmico sobre la percepción pública, porque obligó a todos a mirar atrás y a entender que el mito de la mala madre había funcionado siempre como una coartada perfecta para justificar el castigo impuesto. Flor no recuperó jamás los 20 años que le fueron robados, pero recuperó algo igual de valioso e irreemplazable: el sentido de su propia historia. Una historia que ya no sería contada por otros, ni deformada convenientemente por quienes ostentaban el poder. Junto a Antonio Aguilar, la vida transcurrió de manera distinta. No perfecta, ciertamente, pero sí honesta y verdadera. Antonio nunca le prometió rescatarla mágicamente del peso del pasado. Le prometió, en cambio, algo más realista y valioso: no usarlo jamás en su contra como un arma. La acompañó a lo largo del camino sin convertirla nunca en su propiedad, sin exigirle silencio ni sumisión. En ese espacio de libertad, Flor pudo volver a ser madre sin necesitar permisos de nadie, esposa sin sentir miedo y artista sin tener que pedir disculpas por brillar. El rancho El Soyate nunca fue un palacio ostentoso, fue, ante todo, un refugio, un lugar donde el peso del apellido no importaba más que la dignidad de las personas que lo habitaban. El legado que hoy en día se asocia comúnmente a la dinastía Aguilar suele contarse en términos de cifras millonarias, premios acumulados y grandes escenarios conquistados. Pero existe otro legado, mucho menos visible y considerablemente más incómodo de reconocer: el legado de una mujer que pagó con su propia maternidad el simple atrevimiento de elegir su destino, el de toda una época que castigaba sin compasión a quien se atreviera a romper el guión establecido, el de una verdad que tardó más de medio siglo en poder pronunciarse, por fin, sin que temblara la voz. Cuando las nuevas generaciones se enfrentan hoy al implacable juicio público, como ocurrió en el caso de Ángela Aguilar, el eco lejano de Flor vuelve a aparecer entre nosotros. No como una advertencia amenazante, sino como un espejo que nos devuelve nuestro propio reflejo. Porque la historia se empeña tercamente en repetirse cuando no se la mira de frente, con valentía. Y porque comprender verdaderamente a Flor Silvestre no es un mero ejercicio de nostalgia complaciente, sino un acto de justicia tardía pero necesaria. Al final de todo, Flor no fue rescatada por el paso del tiempo. Fue ella quien resistió lo suficiente para que el tiempo se quedara, finalmente, sin excusas que ofrecer. Su redención no reside en estatuas erigidas en su honor, ni en homenajes póstumos rendidos ante las cámaras. Reside, sobre todo, en haber sobrevivido sin convertirse jamás en aquello que otros quisieron imponerle a la fuerza, en haber amado libremente sin pedir perdón por ello, en haber esperado, con una paciencia feroz e inquebrantable, a que la verdad encontrara por fin su propia voz. Y cuando esa voz finalmente se atrevió a hablar, ya nadie pudo volver a silenciarla. Porque hay historias que, por más que intenten enterrarlas durante décadas enteras, bajo capas de mentiras y conveniencias, siempre, inevitablemente, regresan. Y cuando lo hacen, no piden permiso a nadie para ser contadas.